19:09 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Elecciones en Alemania, nuevamente estatales en Brandenburgo, esta vez importantes, después de lo que habían sido Turingia y Sajonia. Como ya informamos en su momento, esta vez el AfD también obtuvo un resultado récord histórico en cantidad, ya que casi alcanza el umbral del 30%. Quedaron eliminados directamente afuera la izquierda, el partido Die Linke, así es como se llama, se conoce la izquierda en Alemania, y los verdes. Los verdes quedaron eliminados del Parlamento de Brandenburgo, han sufrido otra derrota nuevamente en lo que vienen siendo estas últimas elecciones, un antes y un después de lo que han sido los años 2019, 2020. Ha marcado todo lo que ha pasado, esta derrota y esta caída estrepitosa por el lado de la izquierda y también por los verdes. El progresismo se hunde en Alemania, avanzan con fuerza lo que es el AfD, avanza con fuerza también otro partido que ha surgido recientemente, pero está quedando en evidencia que está jugando más bien para el lado de los partidos hegemónicos, un partido de izquierda, la alternativa de la alianza, de Sarah Wagenknecht, quien se muestra con ideas de lo que dicen los medios, ¿no?, de ultraderecha, aunque del lado de la izquierda, como por ejemplo tildados partidos como prorrusos, en el caso también de la AfD, titulares que se han visto en los grandes medios de comunicación, en los grandes medios de Argentina y de otros países, ¿no?, en medios internacionales, donde los titulares eran que la socialdemocracia, los socialdemócratas, el partido del canciller Scholz, fue quien se salvó a último momento, ya que obtuvo ese primer lugar con un 30.5% de los votos. Apenas una diferencia ínfima de menos del 2%, esto fue lo que se obtuvo como resultados finales, y ahora se habla de una crisis en Brandenburgo política, porque como una crisis de gobernabilidad, porque ¿quiénes van a conformar las alianzas para gobernar? Se habla de que podría ser los socialdemócratas con este partido que surge novedoso de izquierda, pero aún queda por verse, porque si este partido hace una alianza con los partidos tradicionales, como es el socialdemócrata, va a quedar en evidencia de que es un partido, una creación que es más bien una farsa, ¿no es cierto?, política dentro de los partidos en Alemania, por lo cual va a traicionar a sus votantes, por lo es entendible que pueda llegar a verse perjudicado en elecciones futuras, mientras el AfD se ha establecido como la primer minoría, y esto le da la posibilidad de bloquear todo tipo de votaciones que sean fundamentales en el Parlamento de Brandenburgo, como por ejemplo una reformas de leyes, de principales leyes, o introducir algunas leyes que tengan que ver, por ejemplo, con el progresismo o el globalismo, por lo cual Brandenburgo queda más bien a salvo este estado en Alemania del Este, en el este de Alemania, que ha visto justamente crecer a la AfD mucho más, casi el doble de lo que habían sido las elecciones pasadas en 2019. Se ha visto un crecimiento tan fuerte que justamente ha dejado fuera de juego, han quedado eliminados del Parlamento directamente, han quedado eliminados cualquier representante del Partido Ecologista Verde y de la izquierda. Quedan eliminados, solamente quedan 4 partidos, uno de ellos es los demócratas cristianos, el partido tradicional después de la posguerra, el partido de los baby boomer, bueno, que justamente se decía los boomers son los que imposibilitaron que la AfD terminara siendo el ganador definitivo y arrase justamente en Brandenburgo. Bueno, se entiende que hay una explicación en todo esto que tiene que ver con que las generaciones nacidas a partir del año 46, si bien no en Alemania del Este, pero en general en Alemania, vivieron una etapa donde los demócratas cristianos tuvieron unas décadas en el 60, en el 70, bastante prósperas económicamente en Alemania, por lo cual todavía queda ese sueño de esta generación de tratar de volver a eso. Pero el CDU, los demócratas cristianos, han demostrado que forman parte igualmente del globalismo. Hubo polémica por el voto por correo también, ya que se cree que el voto por correo generalmente es llevado adelante por personas que están en algún geriátrico, que son ancianos, que no pueden movilizarse.
resultó extrañamente ganador en ese sentido, en el voto por correo, los socialdemócratas. Que si hubieran perdido este bastión en Brandenburgo, hubiera sido quizás la posible salida del canciller Scholz. Posiblemente se hablaba de eso. En este caso, bueno, los medios cubren y tapan un poco ese triunfo ínfimo del menos del 2%, diciendo que ha salvado, ¿no es cierto?, la elección el Partido Socialdemócrata. Por otro lado, bueno, seguirán algunas elecciones estatales, pero ya llega 2025 próximamente, en un año serán las elecciones federales y que dirán, si es que llegamos a las elecciones federales, ¿no? Depende en qué condición se encuentre Europa dentro de un año, tal vez menos, pueda llegar a ocurrir algún evento, alguna guerra mayor por el estado de nerviosismo en el que se encuentra Ucrania, desesperado por obtener la aprobación para el lanzamiento de lo que son los misiles de largo alcance contra Rusia. Provocaciones que se aceleran en este tiempo que es clave, antes de las elecciones de Estados Unidos. Finalmente, bueno, decir entonces el triunfo el récord de votos de la AfD, donde, por último, agregar el voto joven, que es la generación que está dando un vuelco en Alemania, donde se ha visto que el 31% de los jóvenes que han realizado su primer votación, son quienes han elegido a la AfD. Así que nuevamente un estado, después de Turingia y Sajonia, que han elegido los jóvenes, la juventud elige a la AfD. Claro, del otro lado hay algunas críticas que dan en contra de estas juventudes, diciendo de que no han vivido los años 30 y 40 en Alemania, porque bueno, asocian a la AfD con la ultraderecha de aquella época. Entonces, bueno... Creo que deben estar contados con los dedos de una mano las personas que todavía sobreviven desde esa época, ¿no? Pasa que, claro... No, por supuesto, por eso te digo, los ancianos que estaban en los geriátricos. Igualmente me refiero a la generación. Los que están en los geriátricos eran infantes, digamos. Sí, o sea, sí. No... Los baby boomer, perdón. A esos me refiero, nacidos a partir del 46. Son los que no entienden mucho y que vivieron esa generación en Alemania en la década del 60 y 70 como en una neutralidad, ¿no? En el centro de ni vamos con este extremo por las dudas, ni vamos para allá. Entonces quedó ahí esa generación de 70 y casi 80 años que está ahí queriendo decir ni vamos ni para uno ni para el otro lado. Pero bueno, los jóvenes dicen, no, se acabó, yo no viví esa generación, yo la estoy pasando mal. Tenemos el problema de la inmigración, tenemos el problema de la crisis en lo que refiere a la potencia, a Alemania como potencia industrial, las fábricas, las quiebras y lo que han sido los últimos 4 o 5 años de este totalitarismo, ¿no?, de parte de este gobierno de verde, liberal y socialdemócrata. Por lo tanto, bueno... hay un quiebre, hay un antes y un después en Alemania que de alguna forma van a querer que este cambio no ocurra. Y bueno, porque perder a Alemania sería salir de la OTAN con el AfD. Por lo tanto, van a impulsar alguna idea de cómo evitar eso. Pero bueno, estamos en tiempos de definiciones muy serios en Europa y en Estados Unidos, que es la principal potencia que nos va a marcar cuál va a ser el destino del mundo. Tanto ya si gana Trump o Kamala Harris. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.